estudiada. Y Carlos Llano, me da muchísimo gusto tener aquí en el programa. Igualmente, muchísimas gracias por tener la oportunidad de hablar con usted. No, hombre, es un placer. Es un placer, sobre todo, yo estoy seguro que para todos los jóvenes que en este país hoy tienen o tendrán en el futuro inmediato una responsabilidad económica y por ende una responsabilidad con la sociedad. ¿Cómo siente usted en su libro proyectado, cómo siente usted la responsabilidad de la empresa hoy en un entorno social? Yo diría que en este momento, a diferencia de momentos anteriores y de décadas pasadas, la empresa privada, concretamente, y la empresa mercantil, tiene un protagonismo social que no ha sido igualado a lo largo de la historia. En este momento, lo que haga la empresa, para bien o para mal, configurará la sociedad de una manera o de otra. Por eso es tan importante, me parece, el que la empresa acierte a resolver podríamos decir, con éxito los dilemas sociales que actualmente se le presentan. ¿Cuáles serían las posiciones extremas? Las posiciones deben considerar la empresa simplemente como un conjunto de relaciones mercantiles o, como usted lo acaba de decir hace un momento, como un conjunto de relaciones personales que constituyen una comunidad de individuos que trabajan para un ideal común. Y yo concibo la empresa más como una comunidad de personas que como un entramado de relaciones puramente mercantiles en donde incluso se crea un ambiente inhóspito. Y la inhospitalidad que da solamente la mercancía del tomo y del dejo. O sea, estamos hablando de que la empresa entonces debe de tener una conciencia que le lleve a condiciones superiores de su relación del hombre con el hombre. Primero, dentro de la propia empresa, porque de ahí es donde partirá como foco las relaciones de la empresa con el cliente y con el proveedor. O sea, una empresa tiene que darle al individuo que la integra bienestar, seguridad, capacitación. Desarrollo ético. Tiene que ser mejor persona. Solamente así será capaz de servir a la sociedad, no desde el punto de vista puramente económico, sino también desde el punto de vista social. El cliente tiene que ser también mejor con mis propios servicios. El proveedor tiene que ser una persona que amplíe su propio negocio en relación conmigo. Esa es justamente la tesis que yo sostengo en mi libro, que no es un idealismo romántico, ni tampoco un buen deseo, es algo que funcionalmente la empresa necesita tener, porque de lo contrario ella misma se corta la yugular, independientemente del perjuicio que puede provocar a la sociedad como protagonista que es de ella. ¿Y si se corta la yugular? O sea, sí vemos que empresas que no actúan así acaban castradas. ¿Lo vemos? Sí, tal vez la palabra sea más oportuna la empleada por usted que la de cortarse la yugular, pero no solamente lo vemos, sino que lo estamos viendo y lo hemos visto. Todo el adelgazamiento de las empresas, el tener que cortar, podríamos decir, órganos verdaderamente importantes para ella, proviene de considerar a la persona que trabaja conmigo dentro de la empresa como un empleado que está fuera de ella y del que puedo prescindir en un momento dado, en lugar de considerarlo, permítanme usted la expresión, aunque escandalice a alguno de nuestros oyentes, en lugar de considerarlo como un socio que está haciendo conmigo la empresa. Claro. Cuando estamos hablando de la empresa como comunidad de personas, estamos hablando de un conjunto de individuos que trabajan para una finalidad común y que son socios en ella. Entonces ya no es tan fácil prescindir de ellos, porque ellos mismos procurarán que la empresa no se coloque en condiciones de tener que prescindir de esas personas. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Doctor Llano, cuando en este país se habla de la empresa, y hablo del pasado, a lo mejor el pasado reciente, se pinta al empresario como un ser. ¿Se acuerda usted de las caricaturas? Estoy hablando con un mexicano, tiene acento de español, pero es mexicano. Sí, muchas gracias por decirlo, porque si no lo hubiera dicho yo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estoy hablando con un mexicano. ¿Se acuerda usted de Abel Quesada? Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Que pintaba a los empresarios con su chistera, con su bastón, con sus diamantes, hasta en la nariz les ponía diamantes a los empresarios, con un dejo irresponsable de no ver hacia los demás ni en los demás ninguna obligatoriedad ni ninguna relación, como un empresario insensible ante lo que pasara en un entorno como el mexicano, como aquel principio de empresas pobres, empresarios ricos, que todavía hoy desafortunadamente pega en muchos de los casos y en muchas de las conciencias que en los mexicanos a veces recae. ¿Cómo siente usted que ha evolucionado esta percepción que se tenía en el pasado reciente de México y si hoy podríamos considerar
al empresariado como un empresariado responsable de su función? Pregunta muy atinada, porque es la pregunta que nos hacemos los empresarios y las personas que trabajamos en la empresa. La imagen de Quesada respecto del empresario no es una imagen de la historia, es una imagen real. Todavía esas personas existen, pero usted ha oído hablar de los dinosaurios. Sí. No solamente en política, también en las actividades mercantiles hay personas que en este momento están en periodo de extinción. Están saliendo nuevos, podríamos decir, nuevos diseños anatómicos dentro del mundo de la vida de la empresa, en donde el empresario no procura solamente por sí, sino que se da cuenta de que sus ganancias son necesariamente producto de un servicio a la sociedad y un servicio a las personas con las que trabaja. Esos son, podríamos decir, los valores emergentes de la empresa, aunque todavía dominen, en extinción, pero dominan empresarios que solamente procuran por sí y por su bolsillo. O sea, podríamos entonces considerar que el empresario moderno, el joven, no forzosamente de edad, sino de ideas, porque la juventud es muchas otras cosas más, esa juventud de ideas hacia lo que pudiera ser el involucramiento de la empresa en el rol nuevo que tiene hoy la sociedad mexicana, podríamos ver hacia el futuro con toda la dificultad, y mire de lo que le estoy hablando, de toda la dificultad que llevaría a poner en un primer plano, por lo menos de oportunidades, a una sociedad mexicana que hoy está totalmente desfasada en cuanto a oportunidades, pudiéramos tener una sociedad más homogénea, más libre de optar por salidas a su situación económica y social. Yo no diría que a pesar de las dificultades, diría que precisamente por esas dificultades el enfoque que usted de alguna manera prevé y presiente es el enfoque que hay que dar, no solamente porque de esa manera habrá una sociedad mucho más igualitaria y más justa, sino porque solamente de esa manera habrá pervivencia en la empresa, en la iniciativa privada, en el esfuerzo particular, que es lo que va a hacer que la sociedad efectivamente tenga vigor y fuerza. O sea, si para el futuro son más los mexicanos que están en malas condiciones, no podrán vivir ellos, ni tampoco los que han logrado un cierto nivel. Perdone que lo interrumpa, entre otros eso porque no habrá mercado para la empresa. Claro. En la medida en que nosotros logramos hacer subir el nivel de vida de las personas, la empresa puede subsistir, pero la sociedad no está al servicio de la empresa, es la empresa la que está al servicio de la sociedad. Pero, y es una especie como de, perdóneme, como de círculo virtuoso. La empresa se hará más grande en la medida en que la sociedad tenga mayor bonanza económica, claro, y viceversa. Pero fíjese, no es que yo sobre este punto yo le quería decir, fíjese la óptica de muchas de las acciones del gobierno de México. La gente no tiene qué comer, entonces subsidiemos la comida, la tortilla. La gente no tiene a dónde ir, entonces hagamos turismo social. La gente no tiene X número de benefactores, entonces pongámosla a un nivel bajo, en lugar de tomar a la gente y subirla al nivel que debería de estar, para que comprara lo que quisiera para comer, para que se fuera donde quisiera de vacaciones y para que leyera o estudiara en donde quisiera. Es usted el que debe haber escrito el libro, no yo. Es usted que debe haber escrito. Bueno. Ya lo estuve leyendo, me lo mandaron. Le agradezco mucho además que haga usted repercusión de estas ideas. Nosotros no podemos trazar una línea de blanco y negro. No. La sociedad no se entiende desde un punto de vista digital, de una cosa o de otra. Ni todos los funcionarios tienen un sentido social, ni todos los empresarios tienen un sentido egoísta y privado. Hay funcionarios con un verdadero sentido social y hay empresarios con también un verdadero sentido social. ¿Sí? Y hay funcionarios con un sentido egoísta de la política. Oh, ya los vemos que son empresarios y hasta lavan, ¿verdad? Sí, podemos decir que tienen unas buenas tintorerías, ¿no? Bueno, pues aquí está este libro, Dilemas, y además fíjese el principio, Dilemas éticos de la empresa contemporánea. ¿Y por qué se enfrenta a un dilema? Sí, bueno, porque en toda acción humana siempre nos encontramos ante el dilema del bien y del mal, por un lado, de lo mejor y de lo peor por el otro. La actividad que tiene que ejercer cualquier persona, y especialmente la que tiene acciones que repercuten en el ámbito social, está siempre frente a problemas y decisiones que implican dilemas morales, no solo económicos, sino morales. Le voy a poner un último punto, doctor Llano Cifuentes. Hay empresas que pueden no observar a sus principios éticos hasta alcanzar un bienestar particular y después empezarlos a observar, o se puede desde un principio observar para poder sobrevivir
a todos los principios éticos sin pretextos. Eso está de alguna manera tratado en el libro y no lo puedo repetir, evidentemente, porque si no haría que el espectador no leyera el libro. Pero es más fácil ser un individuo recto y moral que un individuo acertado desde el punto de vista económico. Por esta causa, muchas personas quieren lograr el acierto económico a base de transgredir los principios de carácter moral. Sin embargo, los principios de carácter moral en la empresa y los resultados económicos no solamente no se oponen, sino que mutuamente se interapoyan. Esto no lo digo para que la gente se comporte moralmente a objeto de tener una buena empresa, sino para ser el mejor. Con lo cual gana la empresa más importante de su vida, que es su propia persona. Los empresarios deben portarse moralmente porque de esa manera mejoran ellos, es decir, logran el éxito de su vida, independientemente de cuáles sean los otros éxitos de carácter económico que podrían tener. Esto me hacía ¿Usted dirá que soy un romántico? No, Sí, bueno, pues la vida está hecha de cosas que primero se sueñan, ¿no? Y después se llevan a la realidad. Es que me llevaba al principio de un político por ahí que existió, que decía que un político pobre era un pobre político. Y entonces esto me remite a pensar, a lo mejor una empresa pobre también es una pobre empresa. Pero hay dos tipos de pobreza, la pobreza económica y la pobreza moral. Hay también pobres empresas porque han empequeñecido sus propios valores y han empequeñecido su propio tamaño de hombre. Eso es muy importante. Don Carlos Llanos y Fuentes, es un placer platicar con usted. Sus principios hoy deben de ser captados por la juventud mexicana, que será la futura generadora e integrante de las actuales empresas y de las empresas que se creen hacia el futuro. Yo espero que haya la inquietud de parte de la juventud mexicana para captar a tantos y tantos mexicanos que hoy están a la luz de una nueva definición de libertad, tratando de encontrar una libertad de oportunidades que a veces este país todavía no está puesto o en condiciones para dárselas a todos los mexicanos. Ojalá y lean este libro, Dilemas éticos de la empresa contemporánea, de Carlos Llanos y Fuentes. Es una publicación del Fondo de Cultura Económica que está pues en todas las librerías. Realmente vale la pena el parar un poco el carro de esta modernidad y empezar por principios de ética, que después de todo son sociales. No estamos hablando de moral, estamos hablando de ética, y esta ética que debe ser proyectada en todas las actividades del hombre. Muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Una gratitud muy profunda por darme la oportunidad de saber expresado mis ideas ante usted y ante sus... La oportunidad es para nosotros de reflexionar sobre estas cosas, en medio de toda esta vorágine, ¿no? En donde todos están peleando con todos y parece que a río revuelto ganancia de pescadores, tiene que entrar de vez en cuando la ponderación de principios de esta naturaleza. Muchas gracias por su presencia aquí. Una pausa, regresaremos con más. El 90% de la producción nacional de tabaco se cultiva en el estado de Nayarit.